Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, San Juan, evangelista, empieza por el Espíritu Santo decirnos quién es nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, la palabra, la sabiduría divina, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo de lo que se hizo. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, ser humano, y habita entre nosotros. Desde el pecado original, Dios nuestro Señor, en su misericordia, a pesar de haber sido ofendido, prometió un Salvador, y ese Salvador, hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es nuestro Señor Jesucristo. Mucho tiempo pasó, la humanidad, por desgracia, tocó fondo, podemos decir, tocó fondo con el paganismo, pero Dios no abandonó a la humanidad. Hizo toda una preparación que llamamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, desde Abraham hasta Juan Bautista, mandando decenas de profetas para preparar a este pueblo a recibirlo, y después este pueblo judío hebreo tenía el encargo de comunicar esta fe en Dios verdadero a todos los pueblos. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío se dividió en dos. Una parte lo recibió, lo aceptó y nos comunicó el Evangelio, la doctrina y todo. Los otros lo rechazaron y siguen esperándolo, pero ya vino hace unos 2000 años. Nuestro Jesucristo, ¿quién es? Acabo de decir, es el Verbo divino, es la sabiduría divina, es el Hijo de Dios hecho hombre. Cuando hablamos de Hijo de Dios, pensamos en un bebé que nace, ¿no? Un hijo, una criatura nueva que nace. En el Evangelio es un poco diferente, es una manera de hablar nuestra. Dios es uno y trino. Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia, su verbo interior, a Él lo llamamos Hijo. Dios piensa, su pensamiento interno, coeterno de Él mismo, en Él mismo lo llamamos Hijo. El Dios Padre y Hijo se conocen, se aman, y se llama el Espíritu Santo. De ahí el dogma fundamental del Nuevo Testamento, que Dios es uno y trino. Dios es uno en su esencia, la divinidad es una, pero hay tres realidades en Dios inseparables, llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y para que entienda un poquito, tomemos el ejemplo del Sol, por ejemplo. El Sol es uno. Desde que el Sol existe, es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Nunca el Sol existió sin ser fuego, calor y luz al mismo tiempo, ¿sí? Y bien, Dios, desde que Dios existe, Dios es el ser autoexistente, por sí mismo existe. Y bien, Dios piensa, le llamamos Padre, nuestra manera humana de hablar, su pensamiento interno a Él, su inteligencia, sabiduría, verbo interior, llamamos Hijo, el amor que los une, llamamos Espíritu Santo. Entonces Dios va a hacerse hombre para salvar a los hombres. Dios perdona sí, pero exigió reparación. Y los hombres no pueden reparar el pecado, es imposible. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues que Dios es todopoderoso, sabiduría eterna, infinita, y bien Dios tiene más soluciones que nosotros. Va a hacerse en su Hijo hombre para cargar con esos pecados y expiarlos en la cruz para salvarnos. Entonces, este niño que nació en Belén no es cualquier ser humano. Es Dios hecho carne, Dios hecho hombre para salvar a los hombres. ¿Y cómo se hizo hombre? Y bien, se hizo un hombre en el seno de la Virgen María, milagrosamente. María, que es la mujer, de hecho, profetizada en Génesis 3:15, la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y bien, María va a ser escogida para ser el templo sagrario del Nuevo Testamento, el arca de Nueva Alianza, a tal punto que San Ireneo, discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, habla de María como la nueva Eva. María es la nueva Eva, Jesús el nuevo Adán. Entonces hay una nueva humanidad que empieza desde el año 1, podemos decir, por acá, que es la humanidad cristiana. Entonces, María, escogida por Dios, va a ser la madre del Salvador, pero debido a las circunstancias y la cultura de esta época, bien Dios va a arreglar de tal modo que no haya problemas, y que María va a ser dada en matrimonio
a San José, un hombre casto, puro, justo, hombre electo de Dios, que va a ser instrumento de Dios también para proteger al Hijo encarnado. El matrimonio judío tenía dos etapas. La primera etapa ya no la tenemos nosotros, es como cuando dicen pedir la mano. Pedir la mano, pero es algo más en el Antiguo Testamento. En el inicio hay una bendición, hay un contrato, realmente son casados, pero sin vivir juntos. Y en esta etapa, de la primera etapa del matrimonio, bien el ángel aparece a María para anunciarle la grande noticia que el pueblo judío hace siglos y siglos estaba esperando al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, el Salvador. Y bien el ángel le dice, María, Dios te salve María, en hebreo, arameo, Shalom lech María, paz a ti María, traducido en latín, dijo Ave María, o salve Dios, salve María. Si Dios te manda un saludo María, llena eres de gracia, de santidad. San Lucas 1:28. El Señor es contigo. Vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Y María dice, ok, pero ¿de dónde voy a tener hijo? Puesto que vivo en castidad absoluta, de virginidad y santidad. Entonces el ángel dice, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y la prueba que a Dios nada es imposible, la prueba es en tu pariente Isabel, la madre de Juan Bautista, la que va a venir estéril y viejita y ancianita, está en su 6º mes. A Dios nada es imposible. En ese momento María dice, he aquí la esclava del Señor, manera de hablar también de los hebreos, serviente del Señor, un acto de humildad. De hecho, hoy todavía hablamos de un servidor, ¿no? Manera de hablar. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Acepto lo que Dios pide de mí. En este momento, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque todo lo que hace Dios fuera de sí es obra de la Santa Trinidad, y bien cree el cuerpo humano de Jesús, cree un alma humana, la llena de una santidad, de una gracia extraordinaria, oceánica, y después el Verbo Divino, el Creador de las cosas, se une a ese cuerpo y alma para formar la persona de nuestro Jesucristo, que es a la vez Dios y hombre en una sola persona. Dos naturalezas y una persona. Por eso todo lo que hace Cristo se atribuye a la persona de Jesús y tiene un valor infinito. Por eso el sacrificio de Cristo va a tener un valor, un poder infinito de merecer la salvación para todos los hombres. Entonces el niño que nació en Belén, bien, no es cualquier niño, es Dios hecho visible. Es Dios hecho visible. Un día un sabio alemán, de estos perdidos, ya sin Dios y sin bautismo, sin nada, de origen protestante, dijo a un católico, pero si Dios fuera como dicen, tan bueno, se hubiera ocupado un poco más de los hombres. Y el católico le contestó, buena noticia para ti, Dios es tan bueno que se hizo hombre, se llama Jesucristo. De hecho, Jesús significa Dios Salvador. La palabra Jesús, Dios Salvador, Dios que salva, Dios que salva. Este sabio empezó a estudiar a fondo en los libros serios y católicos, y bien, se hizo bautizar, se hizo cristiano, militante católico. Entonces, el problema es que muchos ya no saben quién es nuestro Jesucristo. Y por desgracia, hay gente que perdió la fe en la divinidad de nuestro Jesucristo a partir del siglo XVIII, especialmente en los países protestantes, y después vino todo lo demás que conocemos actualmente, que le rechazan a nuestro Señor. Y bien, están muy equivocados. ¿Por qué? Y porque Jesucristo no es facultativo. Es el Señor, es el Salvador, es el Maestro, camino, vida y verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Y no solamente hay los ateos, los masones, los indiferentes que rechazan a nuestro Señor, hay gente también sin ningún derecho, por desgracia, funda unas disques iglesias y rechazan a Jesucristo nuestro Señor como Dios. Por ejemplo, el Testigo de Jehová o los mormones, u otras sectas que se llaman los unitarianos, rechazan a nuestro Jesucristo, es gravísimo. Y hoy en la misma iglesia católica hay gente herética, hereje, que no cree en Jesús Dios. Y si dicen cristianos y católicos, no tienen derecho. Nadie puede decir cristiano si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, igual al Padre y al Espíritu Santo.
Entonces Jesucristo, nuestro Señor, vino hace unos 2000 y pico años en esta tierra. De hecho, es el año 1 de la era cristiana, empieza con la vida de nuestro Jesucristo, y realmente el mundo fue transformado. El mundo fue transformado, y con razón, cuando los ángeles aparecen, los pastores, dice: no temáis, vengo a anunciaros un grande gozo, que lo será también para todo el pueblo. Es que hoy os ha nacido el Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David, en ciudad de Belén. Y después una multitud de ángeles se unen a ese ángel: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Queridos hermanos, nosotros hoy, aunque la gente no se diga cristiana o no católica o hasta indiferente o atea supuestamente, bien todo lo que es occidente, europeo, americano, australiano, bien todo lo que somos, lo que tenemos, lo debemos a Jesucristo. Todo lo bueno que queda en la sociedad actual, lo debemos a Jesucristo. La gente no puede imaginar en qué infierno vivían los pueblos antes de Cristo. No pueden imaginar. Realmente la vida de los pueblos paganos era un infierno. No solamente hablo de los antropófagos criminales que pescaban gente, capturaban gente para sacrificarlos a sus demonios y comer su carne, etcétera, etcétera. Hablo también de las grandes civilizaciones humanas. En lo técnico, digamos, sí hicieron cosas buenas, pero en lo moral era realmente una cosa tremenda. Todas las civilizaciones antiguas, paganas, desde Sumer, Babilonia, Asiria, Egipto, Grecia, Roma, etc., era realmente una miseria moral total y absoluta. Total y absoluta. A tal punto, el derecho humano, que era el más, avanzado, que decía: servus res est, el hombre es el esclavo es una cosa, es un animal de habla humana que se compra y se vende, y sus dueños tienen hasta derecho de muerte y vida sobre él. ¿Qué decir del niño? El aborto, matar a los niños era permitido y corriente. El divorcio, ni hablar. La poligamia, ni hablar. La prostitución, ni hablar. Y todos los vicios tenían un disque Dios. Todos los vicios tenían un disque Dios, es un demonio que les gustaba los vicios pecados. Entonces realmente nuestro Señor Jesucristo cambió la historia de la humanidad, y desde esta fecha hay un antes y después de Cristo. Por gracia, hace unos 5 siglos empezó la decadencia y la herejía en el seno del cristianismo con Lutero, precursor del anticristo, todas las sectas que nacieron de él, y actualmente hay una oposición al cristianismo cada día más feroz. Es un error fatal. Esto conduce a los hombres a la decadencia, a la inmoralidad, al suicidio, a las guerras y todos los demás problemas. O sigan a Jesucristo, Salvador y Señor, que es camino, vida y verdad, o siguen sus vicios y pecados y se hacen cada día más desgraciados. Más desgraciados. Hay de los que quieren apagar la luz del Evangelio. Seamos nosotros de esos hombres de buena voluntad para tener la paz de Dios en nuestros corazones. San Pablo, en su carta a Tito, que nos dice por el Espíritu Santo, porque dice al obispo Tito de predicar esas cosas, y esto lo dice a cada sacerdote también, ¿qué dice? Carísimos, se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, Él apareció para enseñarnos, para salvarnos. ¿Enseñarnos qué? Viene a enseñarnos a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Queridos hermanos, sobria en todos los aspectos, no solamente en el comer y beber. Espero que nadie de ustedes es borrachito, ¿no? Cuídense de estas cosas y aléjense de todo lo que es alcohol.